Va. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, es notable cómo, Yasmín, ha crecido la Sí, cantidad de estudios y de análisis que hay en torno a la necesidad de tener una vida más prolongada y con mejor calidad, ¿no? sí, sí, es como vos decís, no solo que se amplió la población adulta mayor, sino que también se ha descubierto que, como seguramente lo habrán hablado ayer, de la neuroplasticidad que Claro. existe también en los adultos mayores, ¿no? ¿Qué quiero decir con este término? Que no solamente es el niño quien puede aprender y crear nuevas conexiones neuronales, Ujú. sino que también el adulto tiene esa capacidad. Claro. Que eso, de hecho, muchas veces cuando lo hablamos con los adultos, es como, ¿puedo seguir aprendiendo? O sea, se sorprenden de que en esa población también pueden hacer conexiones nuevas, neuronales, y que eso le va a dar calidad de vida, Claro, ¿no? claro. Eh, y, y de hecho, esto de crear nuevas conexiones neuronales no es hacer todos los mismos la misma rutina o, o hacer todos los días, digamos, lo mismo, sino es bueno, ¿cómo me proyecto de ahora en más? ¿No? De hacer cosas nuevas, de interpelarse un poco más, de animarse, sobre todo, a interpelarse. Ujú. Es interesante esta frase que está en una publicación en la que vos hablas de este tema donde decís, nos encontramos ante una longevidad inédita que ha transformado la vejez Mm, en la etapa más larga de la vida. mm, Porque y uno se exactamente. pone a pensar, es cierto, porque desde que empieza uno a envejecer, digamos, determinado momento, hay una cantidad de décadas por delante que puede vivir una persona, que son al final más de las que pasó en su niñez, en su adolescencia o en su primera juventud. Con lo cual es interesante que la ciencia ponga el ojo en eso para que sea una etapa realmente fructífera para una persona. Exactamente, sí. Y eso justamente nos obliga a cambiar la forma en que pensamos, ¿no? La vejez, que ya no es una etapa de retiro o de Claro. espera o mismo de déficit, ¿no? Sino es justamente todo lo contrario, es una etapa de súper que se puede desarrollar la persona, como siempre hablo, de tener nuevos proyectos, Claro. de crearse las nuevas oportunidades, ¿no? Es como decían al comienzo, ya no es una cuestión de bueno, vivo hasta los 100, hasta los 104. No, es cómo construyo Claro. yo esas condiciones de vida, Ahora, ¿no? Yasmín, Eh, la manera de sí, favorecer la neuroplasticidad y de tener la mente activa, etcétera, ¿cuáles son los caminos más aconsejables y los más prácticos? Porque a veces se aconsejan muchas cosas ideales y no son los más prácticos para la mayoría de la gente. exacto. Exactamente. Mira, yo siempre hablo de que hablamos mucho de, bueno, de hacer actividad Sí, física, de hacer ejercicios cognitivos, de sociabilizar, que eso está fabuloso, sí. ¿viste? Y yo súper lo recomiendo y apunto. Pero también cuando sobre todo un profesional se enfrenta a un adulto mayor, Mm, es preguntarnos quién es esa persona, claro, ¿no? claro. ¿Qué hizo toda su vida? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo reconstruimos esa identidad? ¿Cómo la reestructuramos? ¿No? Y ahí empezamos a hacer un plan de acción personalizado, singular, que escuchemos realmente la vida de ese adulto, porque nada me sirve, como siempre digo, decirle, mira, Juancito, empecé actividad física o come sano, cuando esa persona quizás no llevó esos hábitos en toda su vida. Claro. Entonces lo pongo en un desafío que está bien, siempre lo voy a decir, pero también hay que ver la realidad de ese adulto, ¿no? Bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo Claro. podemos crear nuevos proyectos? ¿No? Sobre todo esto, tener un porqué y un para qué levantarse cada mañana, Andrés. Pero Esto es además, fundamental. Yasmín, y coincidiendo con lo que vos decías, la otra vez hablamos con Cormilló, y que obviamente habla de los hábitos saludables, etcétera, y dice, bueno, no es que yo te dé una receta o para hacer ejercicio, dice, hay que hacer cosas que sean realizables para cada persona. Porque si que tenés que hacer Excelente. deporte, algo que te guste, que no te saque de la pista, que esté dispuesto a hacer, que los pueda disfrutar, y lo mismo con las recetas y la alimentación saludable, dentro de posibilidades que te sean realizables para vos, ¿no? Exactamente, sí, de crear.
una nueva identidad, pero también real, ¿no? Auténtica en cada adulto, Claro. ¿no? Por eso muchas veces la gente se acerca y me dice, mira, yo realizo ejercicios cognitivos, hago sudokus, hago sopa de letra. Ok, bien, pero también hagamos algo nuevo, ¿no? Porque también ahí es donde se crean las nuevas conexiones neuronales. Ahí es donde vemos, bueno, listo, ¿te gusta jugar acá? Bueno, podemos implementar cosas nuevas en base a esos juegos, ¿no? Un ejemplo. Sí. Yasmín, ¿cómo te va? Tomás te saluda. Te consulto también en el entorno del adulto mayor, pensando que cada vez, no sé si esto es un dato, pero suele estar más alejado de la sociedad, empieza la soledad, muchos quedan viudos o viudas. Te consulto respecto del entorno, de la familia, si hay detectado el error más frecuente que por ahí cometen los hijos con sus padres mayores. Bueno, sustituir. Esa es una de las cosas que más se realiza. ¿Qué quiero decir con la sustitución? Los hijos o sobrinos, porque también eso es otro tema, ¿no? Pero también hay muchos adultos que no tienen hijos, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Empiezan a ver que este padre empieza, por ejemplo, a olvidarse de los temas o empieza a olvidarse de sus rutinas. Entonces empieza el hijo a suplir justamente, inmediatamente, todas estas cosas. Empiezan a hacer por ellos lo que quizás todavía ellos pueden hacer por sí solos. Ahora bien, tal vez no de la misma manera que lo hicieron por 60, 70 años. ¿Se entiende? Y esto también es trabajo de los hijos, empezar a ver ya a este padre que tenemos enfrente, que tal vez no es el mismo de toda la vida. Entonces también es un desafío para esta familia empezar a ver a este padre más actual y respetar los tiempos, empezar a escuchar qué es lo que necesita, no hacer las cosas por ellos, porque eso lo que hace es un paso acelerado al deterioro. Si yo a vos te estoy diciendo, no, para que yo soy la que atiendo el teléfono, soy yo la que te hace las compras, soy yo la que te prepara la bañadera, etcétera, 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 el adulto empieza a entender que ya no es capaz de nada. Claro, lo va dejando a un costado. Ahí es donde lo va dejando a un costado. ¿Qué? Hay otro tema que también es psicológico y te diría estético, porque la preocupación por las arrugas, vos hay uno de tus posteos, decís, trabajo en una cultura de la vejez, una nueva cultura de la vejez, una que no exige disimular las arrugas, negar dolores ni romantizar la juventud eterna. Es muy difícil porque el mundo, antes era solo las chicas, ahora los hombres también. Ya de chiquito, hasta la primera cana hay que pintarla, hay que disimular las arrugas, si se puede con crema, con no sé qué, y si no con botox y con lo que sea. Hay como una psicosis, ¿viste? De ir engañando el paso del tiempo en las arrugas, en las canas, en las manchas de las manos, y no aceptar, digamos, con cierta serenidad el paso del tiempo, ¿no? Sí, pero acá tengo más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Por eso, eso es lo que hay que preguntarse. No, claro, ¿por qué tenemos que estar escondiendo? A ver, hay algo de lo estético que tanto al hombre como a la mujer, si le gusta verse bien, si le gusta arreglarse, si le gusta tener una calidad de vida estética óptima, eso, bueno, cada ser lo lleva a su manera. Sabrá, exacto. Ahora bien, cuando pasa a ser obsesión, cuando pasa a ser algo más bien patológico, cuando realmente no hay una aceptación de la edad, ahí es donde nos debemos interpelar qué es lo que está pasando. De todos modos, yo estoy viendo también muchos adultos ya que empiezan a aceptar, porque hay una sociedad que también empieza a aceptar, ¿no? Como yo siempre hablo de como que hay dos revoluciones en este sentido. Uno es, sí, que vivimos muchos más años y que la calidad también se está empezando a hacer mucho más óptima. Y también la otra revolución es cómo la sociedad acepta y ve esta nueva población, ¿no? Entonces, la idea no es ser eternamente jóvenes, sino es tener, calidad de vida al paso del tiempo.
con el paso del tiempo. Y además también está la voluntad de uno, porque cuando uno va siendo mayor, los mayores, dejan de tomar agua, suponete, dejan de alimentarse bien, ante los menores dolores dejan de moverse, lo cual es el peor de las salidas. Le tenés que poner mucho empeño para seguir en la alimentación correcta, en mover el cuerpo, en mover la mente. Bueno, todo eso es una voluntad que tampoco... A ver, Yasmín, no se entrena en el último momento. Cuando uno dice, che, hace ejercicio, si no hiciste nada en toda tu vida, es muy difícil. Sí, siempre digo, uno no envejece de un día para el otro. Por eso. Uno realmente desde que nace empieza a envejecer, por más que suene raro. Entonces, tenemos muchos años previos a los 60 años, a los 70, para empezar a preguntarnos, ¿cómo quiero llegar a esta etapa? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué podría implementar? ¿Qué podría evitar? Pero también eso conlleva una responsabilidad con nosotros mismos, claro, que es muy difícil. Claro. Una consulta de mi parte. ¿Por qué no se habla de la sexualidad en el adulto mayor? Se habla poco, no sé si es un tema tabú o en la sociedad no se habla demasiado, y me parece que eso también es un punto para tener en cuenta. Mayores de, no sé, 60, 70, 80 años. Y creo que eso también hace al bienestar de los adultos mayores, ¿o no? Sin duda, sin duda. Y qué tema tan polémico en algún punto, porque no se habla. No se habla. Es como que a partir de cierta edad el adulto deja de tener placer, de generarlo. Y sin embargo es una edad que, ¿sabes? En algún punto pienso que la sexualidad se vive casi como de una única manera. Claro, y hay muchas maneras de vivir la sexualidad, ¿no? Claro. Entonces, entiendo que frente a esta mirada que tenemos, bueno, juzgamos o lo ponemos como en un tabú el tema de la sexualidad en adultos mayores. Y sin embargo, hoy el adulto goza de la misma manera, ¿no? Lo lleva tal vez adelante de otras maneras o de otras formas, pero el placer, el deseo sigue estando. Y hay muchos adultos que se vuelven a enamorar y que vuelven a crear una vida en pareja 100% óptima. El otro día mi mujer me mandaba un artículo de Infobae que dice: no hay edad para el deporte, y hablaba de una mujer, una historia, Ana Obarrio, 92 años, juega al tenis. Mira. En la categoría damas super senior más 85, no sé qué día eso. Porque en un momento el marido le dijo, che, deja de jugar al tenis, qué sé yo. El marido se muere y cuando enviuda vuelve a jugar al tenis, está jugando a los 92. Se puede hacer ejercicio, ¿no es cierto?, hasta, qué sé, hasta el final, supongo, Yasmín, siempre y cuando el cuerpo te dé, ¿no? Sí, que el cuerpo te dé, que la voluntad te dé, que haya todo también un control, ¿no? Tampoco, yo siempre también, a ver, hay algo de la vejez que se habla mucho, que es algo también ideal, ¿no? Y que tal vez a veces no hace falta esa vejez deportista o esa vejez de que se alimenta 100% bien. Hay otros tipos, hay como muchas maneras de envejecer, ¿no? Entonces, también no ponerlo en términos casi utópicos, porque esta mujer debe ser una en miles, porque también eso como apabulla, ¿no? Como, bueno, si no llego así, hay algo que está mal, claro, hay algo que me falta. Y en realidad no, hay muchas maneras de envejecer. Y como siempre digo, desde mi lugar como psicogerontóloga, miremos la singularidad de ese paciente, ¿no? Y no importa cuál sea, se necesita, y esto es fundamental, un propósito, un proyecto de vida. Y esto es lo que yo siempre apunto, que el adulto tenga. Yasmín, te consulto por esto que veníamos hablando en el inicio de la nota respecto de que cada vez hay menos niños y más adultos mayores. Si la expectativa de vida sigue aumentando, también debería pensarse seriamente, no sé si hay algunos países que ya se pueden tomar como referencia, pero deberían cambiar nuestras ciudades, nuestros trabajos, el sistema de salud, la infraestructura. Sí, totalmente. Hay un término que a mí me encanta, que bueno, acá no se implementa, pero sí en Europa,
que es no sé si lo escucharon hablar, de economía plateada. Es un término que, bueno, es esto un poco, ¿no? Que apunta a una sociedad también preparada para adultos mayores, como sujetos de deseo, como sujetos laborales, como sujetos de productividad, y eso hace que cambie toda una sociedad. Hoy casi como que la oferta laboral, 20, 30 años, 40, pero después ya la oferta laboral para los de 60, 70, es como que llega la jubilación y la persona se tiene que olvidar de trabajar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por supuesto que hay toda una sociedad que debe adaptarse. Por eso hablo de dos revoluciones, ¿no? De que cómo empieza a mirar la sociedad, las personas, esta nueva población que ya no está pidiendo permiso, avanza, ¿no? Y rompe con toda nuestra cultura, quizás, ¿no? Es interesante lo que decís de esa mirada sociológica y hasta política que tienen que tener las sociedades y los países para adaptar el universo también a que cada vez hay más gente grande. Las economías en todos los sentidos, desde el punto de vista urbano, las viviendas, la arquitectura, los espacios públicos, la salud, la tecnología adaptada para personas mayores, o sea, para que puedan acceder pero que no resulte una barrera. El turismo inclusive, hay más ofertas de turismo para personas adultas, que no sea lo que nosotros conocemos en la Argentina, ¿viste? El viaje en micro a las termas de Río Hondo, nada más. Como si eso fuera lo único, sinónimo de tercera edad. Como hay un montón de cosas que se pueden hacer. Me parece que esa mirada también de a poco tiene que madurarse para que la sociedad se adapte a todo eso, ¿no? Sí, tal como lo decís. Hay toda una infraestructura, de hecho, ¿no? Que tiene que empezar a adaptarse a estos adultos. Y no verlos como una manera de pérdida o de déficit o de un cuidado, ¿no? Que Claro. esto es otra de las cosas. Es como que llega el adulto y hablamos más de cuidados que de potenciales. Entonces, cuando empezamos a cambiar esa mirada, nos cambia todo un paradigma, por ejemplo, Tal ¿no? cual. Empezamos a decir, che, pará, esta persona no solo puede ir a las termas y quedarse ahí todo el fin de semana, puede caminar, puede hacer ejercicio, puede vincularse con otros, ¿no? Hay todo un potencial y oportunidades que puede ir descubriendo. Pero bueno, nada, creo que es un camino que recién ahora se está empezando como a implementarse un poco, sobre todo también desde los profesionales, que es donde apuntamos siempre de visibilizar un poco esta nueva población, por así decirlo. Tal cual. Excelente análisis, Yasmín. Muchas gracias. No, por favor. Que tengas buenas tardes. No, gracias a ustedes por este espacio. Muy bien. Estábamos charlando con Yasmín Belani. Ella es licenciada en psicología y especialista en gerontología.